Reciban un cordial saludo y una gran bienvenida. En esta ocasión vamos a hablar de el arte paleolítico, segunda parte, que corresponde al nivel abstracto chamánico. En una clase anterior, en un video anterior, hablábamos de los niveles de complejidad del arte paleolítico, que iba de lo simple a lo complejo, que permitía entender y no solo describir el arte rupestre, y obviamente aplicarlo al arte rupestre de Bolivia. Ahora nosotros vamos a hacer un breve repaso de estos niveles y posteriormente entraremos en detalle al tema que nos compete. Habíamos visto que hay algunos niveles. El primero de ellos, el de representación simple de la realidad, donde se hace un dibujo en singular, una sola cosa. Generalmente es un animal. Y lo que se trata de hacer con este dibujo es mantener la existencia de este recurso, de este animal, para el futuro. Por ejemplo, dibujo un ciervo para que siempre haya ciervos para cazar, para que nunca se terminen. Pasamos al nivel 2, la representación repetitiva de la realidad, donde nosotros vemos cómo un dibujo se repite una y otra vez, incluso superponiéndose uno sobre otro. Esto tiene un significado religioso y ritual, comunitario, social, porque no es solamente la mano de un jefe de una tribu que se plasma en un momento determinado, sino es toda la comunidad que se ve representada por esa mano, como ocurre en la Cueva de las Manos en Argentina que vemos en la imagen inferior. Pasamos luego al nivel 3, la representación del tiempo y del movimiento. Nosotros podemos ver en ese caso que ya no es un dibujo como antes, donde está una cosa estática sin ningún tiempo, sino más bien que nosotros podemos ver que hay animales saltando, por ejemplo, o personas disparando sus flechas. Es decir, están haciendo algo, se nota que este animal acaba de ser herido, ¿no? Y está saltando. Entonces, uno puede ver que están pasando cosas y obviamente hacer esto es difícil. Esto requiere mucha destreza. Bien, pasamos al nivel 4 de representación abstracta chamánica. Nosotros ya habíamos mencionado que son representaciones que mezclan rasgos humanos y animales y están asociados al consumo de alucinógenos por parte de los chamanes. En el caso que estamos viendo en el ejemplo, nosotros podemos apreciar que tiene aspectos humanos. Por ejemplo, tiene una postura erguida humana, tiene piernas, está tocando una flauta, un instrumento musical que solamente los humanos manejamos, pero a la vez también tiene rasgos animales. Por ejemplo, la cabeza es típica de un bisonte, tiene pelaje, tiene cola, entonces nos muestra que esta persona se imaginó en su trance que se transformaba en ese animal y es esa impresión de ser humano y ser al mismo tiempo un animal que se ha dibujado y lo que podemos apreciar en este dibujo de Trois Frères en Francia. Bien, para entender un poco mejor este cuarto nivel, vamos a recurrir a las investigaciones de Lewis Williams y de Dawson, que en el año 1998 desarrollan un modelo neuropsicológico a partir de las investigaciones que hacen con chamanes en Colombia. Ellos descubren que el consumo de alucinógenos va a tener un efecto en el tipo de alucinaciones que va a tener el chamán. Es decir, que en un nivel bajo, en un consumo leve, se produce un cierto tipo de alucinaciones. Si el consumo se hace más grande, una mayor cantidad de alucinógenos consumida, entonces se produce otro tipo diferente de alucinaciones. Y cuando se consume incluso más alucinógeno, hay otro diferente tipo de alucinaciones. Esto lo vamos a clasificar en 3 estadios. El primer estadio de consumo leve, el estadio 2 de consumo moderado y el estadio 3 de consumo alto de alucinógenos.
Bien, veamos las características del primer estadio. Se caracteriza por tener fenómenos entópicos con formas geométricas. ¿Qué es eso? Pues entópico significa dentro del ojo. Y podríamos observar en este ejemplo cómo de esta hendidura en la roca, observamos cómo de una hendidura en la roca, que está ahí, están saliendo hileras de puntos. Se están extendiendo, es como si salieran de ahí y se fueran hacia 3 distintas direcciones. Bien, los chamanes que consumen una dosis leve de alucinógenos refieren que ven este tipo de alucinaciones, es decir, ven líneas geométricas de puntos o líneas continuas que se superponen a la realidad. Es decir, se ve lo mismo que existe en el mundo real, pero además se ven estas otras cosas. Por eso es como si estuviera esa visión dentro de su ojo porque nadie más lo puede ver. Bien, ¿cómo son ese tipo de alucinaciones? ¿En qué consisten? Bueno, se ven figuras y líneas geométricas. Vamos a dibujar algunas. Por ejemplo, líneas que van en una forma triangular, digamos, ¿no? Siguen una sucesión. O podemos ver otra con una forma más cuadrada, que igualmente está dibujándose en la pantalla. Entonces, este tipo de progresiones de líneas geométricas que parecen atravesar la realidad, como en este momento, parece ser, digamos, imaginemos que estamos en la cueva y vemos cómo encima de la cueva, de la realidad, empiezan a dibujarse este tipo de cosas. Bien, bueno, entonces eso es lo típico de este primer estadio, el estadio de consumo leve de alucinógenos. Bueno, continuemos. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, en De la Paz Ciega, donde vemos un caballo, la cabeza de un caballo dibujada, pero junto a la cabeza del caballo existen dibujos típicos de líneas geométricas y, de puntos que siguen líneas geométricas, que son característicos de este estadio. Bien, entonces nosotros apreciamos ese tipo de cosas en esta representación. Bueno, prosigamos. Aquí tenemos en la cueva de las manos igualmente representaciones de líneas geométricas. Por ejemplo, ahí nosotros vemos una línea que sigue formas triangulares, como la que vimos en un ejemplo hace rato, y aquí también podemos observar líneas de puntos, ¿no? Típicos de este primer estadio. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos más con puntos, con líneas, y aquí, aunque el dibujo está un poco distorsionado, deformado, nosotros vemos que son líneas paralelas, ¿no? Bien. Bueno, entonces este es el primer estadio. Y si ustedes recuerdan, en el anterior video teníamos en Blombos una de las primeras obras de arte que justamente siguen un patrón geométrico. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Probablemente son líneas que vio algún chamán luego de entrar en trance y eso lo representó en esos pedazos de ocre de Blombos en Sudáfrica. Bueno, continuemos. Pasemos al segundo estadio. El segundo estadio consiste en una visión de túnel y una búsqueda de significado para la alucinación. Refieren los investigadores Lewis Williams y Dawson que los chamanes se imaginan que están en un túnel y sienten cómo el túnel va pasando, ¿no? Es como si estuvieran pasando al medio de un túnel y ven cosas pasar y salir. En el ejemplo que estamos mostrando en este caso, nosotros tenemos que de esta hendidura en la roca que se ve, están saliendo 2 ciervos. Seguramente el chamán se imaginó que eso es lo que salía, ¿no? Estaba viendo una visión de túnel y veía saltar ciervos a su alrededor y entonces eso lo graficó de esa manera. Bien. Obviamente sin la explicación de Lewis Williams sería muy difícil de interpretar este tipo de cosas. Y ahora tenemos una cosa un poco más compleja. Bien. Nosotros tenemos aquí un dibujo en el cual vamos a ir interpretando pedazo a pedazo. Por ejemplo, tenemos algo que parece una tortuga, se parece a una tortuga, pero no tiene solamente 4 extremidades como la tortuga, sino vemos que tiene varias otras extremidades, muchas extremidades que van saliendo. Nosotros podríamos identificar su cabeza y su cola.
pero nos damos cuenta que una de sus patas se ha estirado, ha crecido desmesuradamente y al final de eso está formándose un nuevo animal como este. Y además vemos otro tentáculo que se está estirando hacia otro lado. Y bueno, ¿qué estamos haciendo con este dibujo? Estamos interpretando pedazo a pedazo a pedazo. Nosotros sabemos que no existe un ser así en el mundo real, pero a partir de la explicación que se les está dando, nosotros podemos entender un poco este tipo de representación. Esto se parece también a una borrachera. Cuando una persona se emborracha, generalmente percibe de forma distorsionada su realidad, ¿no? Y entonces eso es lo que se puede apreciar en este tipo de dibujos. Una distorsión de la realidad. Bien, bueno. Pero de todas maneras, aunque está distorsionada, de alguna forma es entendible, ¿no? Entonces se puede llegar a entender. Bueno, veamos ahora otros ejemplos. Aquí tenemos una pintura de Quilaquila donde podemos ver una figura antropomorfa, un humano, pero junto a este humano nosotros estamos encontrando un ser extraño. ¿Será un gigante? ¿Será un dios? Parece que tiene una cabeza, tiene brazos, tiene piernas, pero tiene otros brazos extra que no deberían estar ahí. Y además es mucho más grande que el humano que está cerca de él. Entonces nos queda la duda de qué es lo que representa. Podríamos explicarlo, tal vez un gigante con 4 brazos, ¿no? Podremos explicarlo, podemos llegarlo a entender, pero sabemos que en el mundo real no existe este tipo de cosas. Bien, bueno, acá tenemos otro ejemplo, también de Quilaquila. Nosotros vemos un animal grande, un camélido tal vez, pero fíjense que tiene una cola desmesuradamente grande, que no corresponde a un animal como una llama. Y al lado de este otro animalito, que podríamos llegar a identificar como un zorro, encontramos otro que sería que un medio animal o alguna otra cosa que no logramos identificar. Entonces, nuevamente estamos ante una distorsión de la realidad típica del estadio 2. Bueno, pasaremos al tercer estadio, que es un delirio complejo. Es un delirio ya incomprensible, a tal punto que las mismas personas que han consumido los alucinógenos dicen que no pueden explicar lo que sintieron ni lo que percibieron, no se puede expresar ni con dibujos, ni con palabras, ni de ninguna otra forma, ¿no? Nosotros aquí vemos dibujos que escapan a la comprensión y de hecho los de abajo de la pasiga en España, uno podría decir, pero deben ser como símbolos de escritura, pero por su gran antigüedad de la escritura no se había inventado, ni se iba a inventar en miles y miles de años después. Entonces realmente es algo que escapa a nuestra comprensión. Bien, es decir, ni el propio protagonista lo puede explicar y nosotros por el momento al menos tampoco podemos hacerlo. Bien, aquí tenemos un ejemplo también de Quilaquila en Chuquisaca, donde si bien podríamos entender alguna parte del dibujo, es decir, tal vez acá tenemos un animal, acá podría ser que haya una figura antropomorfa, pero el resto escapa a nuestra comprensión. No sabemos qué podrá ser lo que haya querido representar la persona que dibujó eso. Bien, bueno. Entonces, haremos un breve resumen antes de concluir y de ver una obra maestra. Vimos en el anterior video el nivel 1, representación simple de la realidad. El nivel 2, representación repetitiva. El nivel 3, representación de tiempo y movimiento. Y en este video vimos el nivel 4, de representación abstracta chamánica, que se subdivide a su vez en 3 estadios. El primer estadio, el de fenómenos entópicos y figuras geométricas con leve consumo de alucinógenos. El segundo estadio con un consumo mayor de alucinógenos que produce una visión de túnel y búsqueda de un significado a partir de pedazos. Y finalmente un tercer estadio donde el elevado consumo de alucinógenos hace que la visión sea completamente incomprensible. Bien, pasemos ahora para terminar nuestro tema, a analizar una obra maestra del arte paleolítico, que se llama La escena del pozo, que se encuentra en la cueva de Lascaux, en Francia, y ha sido datada en 18.000 años antes de Cristo.
Primero hay que decir que se llama así porque cerca de esta pintura hay una hendidura en la cueva que recordó a los investigadores como era un pozo, pero en realidad no tiene nada que ver con un pozo de verdad. Bien, bueno, vamos a seguir la interpretación desarrollada por Jean Claude en el año 2003. Este señor es el mayor investigador del arte rupestre en la actualidad. Bien, bueno, entonces vamos a ver no la foto, sino el dibujo para entenderlo un poco mejor. Bien, entonces vamos viendo esta escena. Nosotros notamos que hay eh, un personaje humano, un chamán, un bisonte y un ave. Bien, en primer lugar, el bisonte está herido, ¿no? Sucede que hay una lanza que lo ha herido, le ha traspasado y le ha producido una evisceración. ¿Qué es eviscerar? Es que tiene una herida y por esa herida se han salido sus tripas. Ahí está. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros sabemos que este animal va a morir porque esas tripas se van a infectar y el animal está condenado a muerte irremediablemente, ¿no? Morirá. Pero, por otra parte, no es el único que está mal, ¿no? Nosotros notamos que el chamán tampoco se encuentra bien, ¿no? Perdón, antes de proseguir. Nosotros notamos también en este dibujo que existen eh, lanzas. Entonces, esas lanzas las vamos a identificar enseguida. Una está dañando al bisonte. Una está dañando al bisonte, esta grandota. Acá tenemos a la izquierda otra lanza sobre la que está parada el pájaro, ¿no? Y tenemos acá otra lanza más pequeña donde está junto al chamán. Bien, entonces hemos encontrado 3 lanzas. El arma está en el piso, la segunda arma está en el piso, ¿no? El chamán hubiera podido defenderse con esa arma, pero no lo está haciendo. Significa que ya está muerto. Hay otro elemento que nos confirma que el chamán está muerto. Tiene su pene erecto. Cuando los varones morimos, el pene queda erecto y es una señal de que ya se ha producido el fallecimiento. Entonces hay 2 señales de que él ha muerto. Bien. Es un chamán. ¿Cómo sabemos que es un chamán? Si nos fijamos la cabeza del pájaro, nosotros notaremos que es la misma que la cabeza del chamán. Aquí tenemos la cabeza del chamán, aquí tenemos la cabeza del ave y nosotros notamos que es la misma cabeza. La misma cabeza. Entonces, no olvidemos que los chamanes se caracterizan por mezclar rasgos humanos y animales. ¿No es cierto? Bien. Bueno, ¿qué más podemos ver? El pájaro va a representar el vuelo del alma del chamán. ¿Qué significa eso? Significa el chamán falleció, pero hay algo de él que se va a ir volando al más allá, su alma. Es decir, la muerte no es el fin. Hay algo después de la muerte. El chamán se va a ir volando lejos, ya no volverá, pero de alguna manera no ha desaparecido del todo. Su cuerpo ha muerto, pero su espíritu vive en el más allá. Entonces nosotros podemos decir que a través de esta representación del pájaro hay un manejo metafórico de la muerte, lo cual hace de este dibujo algo realmente fuera de lo común, algo muy profundo y una obra maestra del arte paleolítico. Bien, en cada uno de los temas que vayamos desarrollando intentaremos mostrar al menos una obra maestra de arte para no solamente aprender arte, sino disfrutarlo. Bien, les agradezco mucho por su atención. Los invito a visitar mi portal académico donde encontrarán varios trabajos ya realizados, todos publicados. Para hacerles fácil, pueden copiar la dirección que aparece al pie de pantalla o de una forma más sencilla entran a Google, ponen Mario Castro Torres y academia.edu y automáticamente el buscador los redireccionará. Muchas gracias por su atención.